Dios le bendiga. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Dios le bendiga. Nos gozamos que el Señor nos da esta oportunidad de reunirnos una vez más por estos medios para alabarle, para agradecerle porque Él ha sido bueno con nosotros. Como aquella alabanza que cantábamos, Él lavó con su sangre nuestros pecados. Cuando entonábamos aquella alabanza, yo pensaba en que nosotros nos uniremos a aquel coro celestial que está cantando, pero nosotros tenemos gente que se nos han adelantado y uno le viene a la mente a veces las personas que se han adelantado en la presencia del Señor, cantando, alabando, glorificando, y el gozo que será cuando nosotros nos unamos aquel día, aquel coro celestial, alabado sea el nombre del Señor. Nosotros hemos estado llevando este libro, estudio del libro de los Hechos. La semana pasada estudiamos el capítulo 22 y vimos que Pablo quería hablarle a la gente que quería hacerle daño, gente que quería acabar con Pablo. Él quería hablarle del Evangelio, quería hablarle de Jesucristo, y esta gente lo escucharon por un momento acerca de su testimonio, acerca de el encuentro que él había tenido con el Señor cuando él iba camino a Damasco. Pero vemos que inmediatamente Pablo le habló a ellos de que el Señor lo envió a los gentiles. En ese momento, de allí en adelante, ya ellos no quisieron escuchar a Pablo más. Para ellos era algo inconcebible que la gente, que el gentil pudiera acercarse a Dios sin convertirse en judío, que el gentil pudiera acercarse a Dios sin la circuncisión, sin observar la ley, sin seguir la ley, que el gentil pudiera acercarse al Señor, a Dios, por simple fe en la obra del Señor Jesucristo. Amén. Y gloria sea el nombre del Señor, que es así, que nosotros no estamos atados a ninguna de aquellas ataduras de la ley, que nosotros no tenemos que hacernos judíos, no tenemos que pasar por la circuncisión, no tenemos que ir al templo de Jerusalén, no tenemos que seguir las fiestas que ellos observaban para acercarnos a Dios, sino que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia por la obra del Señor Jesucristo, porque Él hizo el camino, porque Él derramó su sangre, porque Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con su sangre Él nos abrió paso a nosotros, donde ya no necesitamos sacerdote, porque el Señor es nuestro sacerdote. Vimos que el tribuno entonces tomó a Pablo y ordenó que se le examinara, que se le cuestionara, y hablamos acerca del interrogatorio que era por azotes. Pero vimos que Pablo, antes de que comenzaran a azotarlo, le hizo la pregunta que si les era lícito a ellos azotar a un ciudadano romano sin haber sido juzgado. El ciudadano romano tenía derechos, y el que violara esos derechos del ciudadano romano, de castigarlo de esa manera, de azotarlo sin que un juez pronunciara anteriormente condena ante el ciudadano romano, entonces se metía en problemas. Vimos entonces que el centurión dio la noticia al tribuno, el tribuno confirmó que Pablo era ciudadano romano, y vimos que entonces tuvieron temor acerca de lo que ellos estaban a punto de hacer. Vimos entonces que el tribuno, para tratar de resolver este problema acerca de las acusaciones, de qué se trataba, entonces mandaron a llamar entonces al concilio, a coordinar una reunión con el concilio. El concilio era el grupo conocido como el Sanedrín, que era la Corte Suprema Religiosa de Israel. Era un grupo de 70 ancianos, expertos de la ley, y el sumo sacerdote, un total de 71 personas. Se dice que Pablo anteriormente había pertenecido a este grupo. Hoy nosotros vamos a ver qué sucedió entonces cuando coordinan esta reunión de Pablo para ser cuestionado ante el Sanedrín y él presentar su defensa ante el Sanedrín. Vamos a estar estudiando este capítulo 23 del libro de los Hechos. Hechos capítulo 23. Y damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley?
y quebrantando la ley me mandas a golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de medio de ellos y le llevaron a la fortaleza. Amén. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Dios mío, por tu palabra, Señor. Ahora, Dios mío, que vamos a empezar este estudio de tu palabra, te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, esté obrando, preparando los corazones, Dios mío, y que nos esté dando, Señor, la palabra conforme a la que tú tienes para cada uno de nosotros, Dios mío. Que esta palabra que tú nos des el día de hoy, Dios mío, sea una palabra de fortaleza, una palabra que nos ayude, Padre Santo, Señor, a confiar, a vivir para ti, a fortalecernos en ti, Padre Santo, Señor. Te damos gracias, Dios mío, y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vemos que llevan a Pablo entonces ante el concilio, como dijimos. Este es una corte, la Corte Suprema Religiosa de Israel, y quien estaba a cargo de la corte religiosa de Israel era el sumo sacerdote de aquel tiempo, que se llamaba Ananías. No confundamos a Ananías. Ananías era un nombre popular. Hemos visto varios Ananías anteriormente. Vimos al principio del libro de los Hechos Ananías, esposo de Zafira, que tuvo un final difícil cuando mintió ante el Espíritu Santo. Vimos el hermano Ananías también, que Dios usó para ir a orar por Pablo para que él recibiera la vista. Pero Ananías era un nombre popular. Pero este Ananías en particular, según dice la historia, fue un sumo sacerdote que se comportó de una manera cruel, que fue un sumo sacerdote extremadamente dado a la corrupción, un sumo sacerdote que no le importaba lo que tenía que hacer para él conseguir lo que él quería. Incluso se dice acerca de este sumo sacerdote que él les robaba el salario a los diferentes sacerdotes para usarlo para su propio beneficio. Y vemos en el comportamiento de este sumo sacerdote algunas de estas cosas. Vemos que cuando Pablo empezó a hablar acerca de que, dando su discurso, él inmediatamente, escuchando lo que Pablo tuvo que decir, mandó a que alguien le diera a Pablo por la cara. Vemos que Pablo respondió, yo creo, como casi cada uno de nosotros en una instancia de esa manera. De repente sorprenden a uno. Pablo le respondió: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Y esta respuesta de Pablo, que le dice Dios te golpeará a ti, pared blanqueada, aunque veremos que Pablo luego, unos versículos más tarde, pidió disculpa acerca de eso. La historia registra que el final de este sumo sacerdote fue un final en el cual él recibió, Dios permitió de alguna manera que su propio pueblo, su propia gente, lo matara. Se dice que antes de que destruyeran el templo de Jerusalén, él era un sacerdote, un sumo sacerdote conocido por ser amigo de Roma, y que de los grupos que eran nacionalistas acabaron apuñaleando a este sumo sacerdote, a Ananías, alrededor de los años 60 y algo. Pero vemos que Pablo le dice: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada.
¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Pablo, como conocedor de la ley, sabía que lo que se estaba haciendo con él era algo que estaba fuera de la aprobación de la ley, que era algo ilegal, pero como dijimos, Ananías era un sumo sacerdote corrupto al que nada de eso le importaba. Pablo le llama a él pared blanqueada. ¿Y a qué se refiere Pablo cuando le llama a este sumo sacerdote pared blanqueada? Sucede que en aquellos tiempos, cuando existían las tumbas y los lugares donde las personas eran enterradas a través de los años, estas tumbas y los marcadores de las tumbas no eran distinguibles. Pero de acuerdo a la ley que ellos seguían, el que tocaba alguna tumba se convertía en alguien impuro, alguien que tenía que pasar entonces por el proceso de la purificación porque tocó algo que estaba contaminado. Entonces, para ellos evitar eso, dentro de los procesos que ellos tenían, era que pintaban las tumbas de blanco para poder darle una distinción, para poder evitar que alguien entrara en contacto con algo que ellos consideraban inmundo. Pero a través del tiempo esto se llegó a convertir como un tipo de refrán, indicando, señalando a una persona que en su exterior, en su apariencia, aparentaba una cosa que no era, aparentaba algo bueno, pero que por dentro lo que estaba era podrido, que tenía putrefacción. Incluso vemos al Señor Jesucristo referirse ante los líderes religiosos en alguna manera, en su tiempo, durante los evangelios, como pared blanqueada también. Lo vemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23, versículos 27 y 28. El Señor Jesucristo le dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, porque por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. O sea, cuando Pablo está refiriéndose al sumo sacerdote de esa manera, eso es a lo que se refiere Pablo con estas palabras. No sabemos por qué Pablo no reconoció al sumo sacerdote. En aquellos tiempos habían pasado ya alrededor de 2 décadas desde que Pablo estuvo envuelto en este círculo religioso y que había tenido un encuentro con el Señor. Y recordemos que no era igual que el tiempo de nosotros, que salía la foto del sumo sacerdote nuevo por la noticia, podía poner en Google acerca de cuál era la apariencia del sumo sacerdote. Él no tenía manera de conocer la apariencia física del sumo sacerdote, pero sí existe algo más también. Es que tal vez Pablo debió de saber quién era el sumo sacerdote, porque en la estructura de cuando se hacía un concilio, el sumo sacerdote tenía una posición específica a la cual él conocía. El sumo sacerdote también, cuando se juntaba el concilio a juzgar algo, también tenía una vestimenta que distinguían al sumo sacerdote como el sumo sacerdote. Pero existen 2 posibilidades por las que tal vez Pablo no reconoció al sumo sacerdote. Una de estas es que Pablo se piensa que tenía problemas con su visión. Se piensa que tenía problemas con su visión, y vemos incluso cuando él le habla a las iglesias de Galacia, que él les dice acerca del amor que ellos tienen hacia él, que él les dice que si ellos pudieran, ellos se hubiesen querido sacar los ojos para dárselos a él, dando indicio del problema que él tenía de su visión. También al final de la carta de los Gálatas, él les dice a ellos, cuando él está señalando su firma en la carta, le dice: mira con cuán grandes letras yo les escribo. Y por eso se dice que Pablo tenía un problema de visión. Hay muchas más versiones acerca de cómo él comenzó ese problema de visión, pero se dice que tenía un problema de visión. Puede ser que por eso él no haya reconocido al sumo sacerdote. También teniendo el problema de visión,
Y la otra es también que siendo un concilio, una reunión que no fue algo que se organizó con el tiempo apropiado, que no estaban en el lugar donde ellos se reunían a juzgar a las personas, tal vez el sumo sacerdote no estaba en la posición que le correspondía y tal vez no tenía las vestimentas que eran distintivas del sumo sacerdote. Pero de una manera u otra, Pablo no reconoció que era el sumo sacerdote. Y yo creo que no solamente Pablo no reconocía que no era el sumo sacerdote, yo creo que Dios tampoco reconocía a Ananías como su sumo sacerdote. Ya no había necesidad en la tierra para el sumo sacerdote. Ya para aquel tiempo se había convertido en una simple formalidad, en una manera de religión, porque ya el sumo sacerdote había venido y había derramado su sangre preciosa, sacrificio que valdría por todos los tiempos, sacrificio que jamás se repetiría. Pero vemos que Pablo fue respetuoso a las leyes de Israel. Cuando a él se le corrigió, él dice que no sabía que era el sumo sacerdote, y vimos Pablo incluso que se disculpó. Ananías, el sumo sacerdote, y las posiciones sacerdotales eran ocupadas por saduceos, y para que usted vea el colmo del colmo de los colmos, es que los sacerdotes eran saduceos, y los saduceos eran conocidos como los liberales de aquel tiempo. Y los liberales no es como muchas personas le han dado el significado a la palabra liberal dentro de la iglesia. Porque dentro de la iglesia se ha conocido a la gente liberal como aquellos que tienen reglas que son relajadas de acuerdo o flexibles de acuerdo a las vestimentas. El hecho de alguien ser liberal no tiene nada que ver con esto en el aspecto teológico. En el aspecto teológico, alguien que se conoce como alguien liberal es alguien que no interpreta la Biblia en su contexto literal. Es alguien que no cree en el poder sobrenatural de Dios y hacer las cosas. Y aquellos que eran los líderes, los sacerdotes, no creían en que Dios tenía el poder para hacer las cosas. No creían que Dios tenía el poder para hacer milagros. No creían que Dios tenía el poder para levantar a la gente de los muertos. Este era el colmo de los colmos, pero el sacerdocio estaba a cargo de los saduceos y el sumo sacerdote era saduceo. Pero también estaban los fariseos. Los fariseos era el grupo al que Pablo pertenecía anteriormente, y era el grupo que interpretaba la Biblia de una manera, en su contexto literal, de la manera que era. Los saduceos solamente creían en los primeros 5 libros de la Biblia, en los libros escritos por Moisés, en el Pentateuco, y de los 5 libros de la Biblia no creían en las obras sobrenaturales de Dios. Pero los fariseos creían en toda la Biblia, desde todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías lo creían los fariseos, y creían en que Dios tiene el poder de hacer milagros, tiene el poder de levantar de los muertos. Y Pablo entonces, identificando que el salón donde estaban, que la gente que lo estaban juzgando tenían esa diferencia teológica, Pablo va y hace una declaración acerca de la razón por la cual a él se le está juzgando. Que a él se le está juzgando por la declaración y por la creencia de que él cree en la resurrección de los muertos. Esto causando una diferencia entonces en lo que las personas que estaban allí juzgando a Pablo. Hubo una discusión de tal manera entonces que tuvieron de nuevo que el tribuno tuvo que sacar a Pablo para salvarle la vida, para evitarle que le pudieran hacer daño. Pero ante todo lo que está pasando, uno solamente se puede imaginar cuál era la situación de Pablo, cuál era el pensamiento de Pablo. Desde la perspectiva humana, todas las cosas a Pablo le habían salido mal en este viaje a Jerusalén. Desde la perspectiva humana. El día anterior él había tratado de hablarle a los judíos acerca de su testimonio, acerca de Jesús, y tuvieron que quitárselo porque lo tuvieron a punto de matar. En el día de hoy, cuando vemos que él comenzó a hablar ante
ante el Sanedrín, vimos que inmediatamente él comenzó a hablar y no había llegado a la segunda oración de lo que tenía que decir, y el sumo sacerdote ordena que le den en la cara, que le golpeen en la cara. Nosotros podemos ver que esta situación que está pasando Pablo era una situación difícil. Él estaba siendo rechazado por su pueblo, por los judíos, que en vez de aceptar el mensaje que él le llevaba, él los quería matar. Ellos lo querían matar. No solamente eso, sino que aquellas personas que lo habían recibido en Jerusalén, que él le había dado testimonio de lo que Dios estaba haciendo con los gentiles, que le habían propuesto a Pablo que él financiara, que él cubriera los gastos de estos 4 jóvenes que tenían que hacer un voto, se habían desaparecido. Jacobo no aparecía por ninguna parte. Los ancianos no aparecían por ninguna parte. O sea que Pablo estaba completamente solo, tal vez sintiéndose él en aquel momento abandonado. Pero vemos entonces cuál fue, vemos el versículo 11. Vemos lo que Dios hace en esos momentos que nosotros nos sentimos decepcionados, nos sentimos solos, abandonados. El versículo 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Dios había usado a Pablo para llevar el evangelio entre los gentiles, haciendo sanidades entre los gentiles, echando fuera demonios, para que la gente fuera bautizada en el Espíritu Santo, en sanidades, fundando diferentes iglesias donde él había estado. Pero entre los judíos él no había tenido ese éxito. Entre los judíos lo que él había experimentado era persecución, desánimo. Todos lo habían dejado a él atrás, lo habían abandonado. Como dijimos, los hermanos de Jerusalén, después que le hicieron aquella propuesta, no se vuelve a hablar de ellos. Ellos no aparecen en ninguna parte, sino que Pablo está solo. Y Pablo le escribe acerca de esa experiencia en 2 de Timoteo 4, 16 y 17. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león. Nosotros puede ser que pasemos por momentos de desánimo, momentos en los cuales nosotros nos sentimos solos, momentos en los cuales las personas que están a nuestro lado puede ser que nos sentimos defraudados, que nos sentimos que nos han desamparado, pero el Señor está con nosotros. David, que fue una de las personas que más experiencia tiene en el sentido de pasar por momentos de persecución en los cuales la gente lo deja solo, en los cuales él se siente solo. Él experimentó la presencia del Señor en su vida en esos momentos. Y él escribió en el Salmo 23, versículo 4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Cuando vienen las tormentas de la vida a nuestra vida, cuando vienen las enfermedades, el Señor no nos deja. Cuando la cosa se pone fea, el Señor no se apea de la barca. El Señor no nos hace como Jacobo. El Señor permanece en nuestra barca. El Señor no nos abandone. Aunque tu padre y tu madre te abandone, el Señor así mismo te recogerá. No te abandonará. Él se promete estar con nosotros hasta el fin. Amén. Pero vemos que el Señor trata con Pablo, porque Pablo se sentía fracasado, pero no era así. Pablo no había fracasado. El Señor le había encomendado que llevara la palabra a Jerusalén, pero los resultados de cuando él lleva la palabra no son la responsabilidad de Pablo.
el Señor nos ha encomendado a nosotros la gran comisión de llevar el mensaje glorioso del Evangelio. Y todo el que crea será salvo. Pero el que la gente crea no está en nosotros. No es responsabilidad de nosotros. Nosotros no tenemos el poder, la autoridad de hacer que un corazón cambie, de que una persona sea transformada. Esa es la obra que Dios hace a través de su Espíritu Santo obrando en el corazón de la gente. Nosotros presentamos el mensaje y el Espíritu Santo convence al ser humano de pecado, de justicia y del juicio. Y aquel que cree es salvo, pero aquel que rechaza el mensaje será condenado para siempre. Pero nuestro trabajo es sembrar la semilla del Evangelio, y el trabajo de hacer la obra es del Señor, como expresa aquel himno del himnario de gloria que dice: sembraré la simiente preciosa del glorioso Evangelio de amor. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Pablo había sido fiel, él había testificado acerca del Señor en Jerusalén. Y aunque no había tenido los resultados que él quería, aunque había provocado que a él lo quisieran matar, él había cumplido con la misión que el Señor le había encomendado. Y el Señor le está diciendo que así como él testificó, como él fue fiel en Jerusalén, le tocaría hacer lo mismo a él en Roma. Cuando nosotros seguimos la voluntad de Dios, cuando estamos llevando el mensaje de Dios, no quiere decir que las puertas se nos van a abrir, que la gente nos va a aceptar en todo lo que nosotros hacemos, como vemos que Pablo experimenta, que es su experiencia en Jerusalén, y como vamos a ver que va a ser su experiencia en el camino a Roma también. Vemos el versículo 12 en adelante. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Aleluya. Vemos que las cosas se aprietan, se ponen difíciles, los atentados, el peligro al que Pablo se está enfrentando. Y esto no significa que Pablo está fuera de la voluntad de Dios. Pablo está en el centro de la voluntad de Dios. Él está cumpliendo con la encomienda que el Señor le ha enviado a cumplir. Y el Señor Jesucristo nos enseñó a nosotros en el Evangelio de Mateo capítulo 16 versículo 24. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Muchas veces tenemos que pasar por dificultades, por problemas, llevando el Evangelio, por necesidades, por persecuciones y haciendo la voluntad del Señor. Tenemos que rechazar lo que es nuestra comodidad, nuestro bienestar físico, nuestra seguridad, humanamente hablando, por llevar el Evangelio. Negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz, lo que el Señor nos ha encomendado hacer, y seguirle es necesario. Pero Pablo había entendido esto. Pablo estaba en el centro de la voluntad del Señor. Él había aprendido a negarse a sí mismo, a negar los bienestares, los placeres, las comodidades de la vida por seguir al Señor. Vemos que en la carta la carta de los Gálatas, en el capítulo 2, en el versículo 20, Pablo le escribiría a la iglesia de Galacia: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya. Eso es lo que provoca
Cuando nosotros creemos que Dios envió a su Hijo a derramar su sangre por nosotros, nosotros nos entregamos a Él independientemente de lo que a nosotros nos cueste. Y eso era lo que Pablo vivía, lo que él había aprendido. Seguir a Cristo, como dijimos, implica morir a nosotros mismos para vivir para Él. Y hay un himno que me llama mucho la atención, que lo vi por primera vez hace unas cuantas semanas cuando los pastores lo cantaban, que habla acerca de este morir a nosotros mismos para vivir para Cristo, estando nosotros en el centro de la voluntad de Dios. Y este himno dice: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ese viejo hombre dejó de existir. Ya no vivo yo, tuve que morir para que mi Cristo se formara en mí. Mi imperio pasó y no volverá. Esos desaciertos han quedado atrás. Tienes el control de mi vida ya y vivo en el centro de mi voluntad. Eso era lo que Pablo estaba viviendo, en el centro de la voluntad del Señor. Los desafíos que él experimentaba eran parte de lo que el Señor permitía. Él estaba en el centro de la voluntad del Señor. Vemos que estos hombres entonces están planeando un complot, un atentado en contra de la vida de Pablo. Y algo que si no conociéramos la historia y no hubiéramos hablado de la corrupción que había dentro del sacerdocio, nos sorprendiera. Porque vemos que estos 40 hombres que están planeando hacer este complot, ellos le presentaron este plan al sumo sacerdote y a los ancianos, y ellos iban a formar parte de este plan, de este complot para matar a Pablo. Estos sacerdotes, esta corrupción que había dentro de los sacerdotes era algo increíble, algo que a ellos no les importaba llevarse a quien tenían que llevarse por el medio para ellos poder hacer cumplir el propósito que ellos querían hacer cumplir para su propio beneficio. Y ellos incluyen a los sacerdotes en el plan que tenían para matar a Pablo. Ellos piden que fueran donde el tribuno y que pidieran como que tienen que cuestionar a Pablo de una cuestión más. Pero que ellos iban, cuando llevaran a Pablo, iban a planear una emboscada, entonces iban a matar a Pablo cuando él lo llevaran para ser cuestionado. Pero hay algo muy importante dentro de todo lo que está pasando. Son personas con mucho poder que se han levantado en contra de Pablo para matarlo. Y Pablo es uno solo. Pablo no tiene sus amistades cerca. Y esta gente con mucho poder se han levantado en contra de Pablo para matarlo. Sin embargo, Pablo no podía morir. Pablo no podía morir. ¿Por qué Pablo no podía morir? Porque el Señor tenía un propósito y un plan con Pablo que se iba a cumplir. Y hasta que Pablo no cumpliera el propósito de Dios en su vida, Pablo no podía partir de este mundo. Y eso nos da a nosotros conforte de que hasta que nosotros no cumplamos el propósito de Dios en nuestra vida, nosotros no vamos a partir de este mundo. La muerte de un creyente no es algo que sucede accidental. La muerte del creyente es que Dios nos ha llamado a ir a su presencia en el tiempo de Dios, aunque nosotros no podamos entenderlo. Es el tiempo perfecto de Dios. Nosotros vemos un caso similar en Apocalipsis, cuando nosotros vemos que durante el tiempo de la gran tribulación van a haber dos testigos que van a estar proclamando la palabra de Dios. Y el que ellos estén proclamando la palabra de Dios, eso les causa a los líderes de la tierra, al anticristo, están totalmente enfurecidos en contra de estos dos hombres, porque la palabra de Dios, porque están proclamando la palabra de Dios. Y estos dos hombres Dios les va a dar poder para que en sus días no llueva, les va a dar poder para que en sus días ellos hagan descender fuego del cielo. Y toda persona que se levanta en contra de estos dos testigos de Dios mueren de la misma manera que ellos quieren hacerle daño a estos dos testigos de Dios. Pero cuando ellos cumplieron el tiempo que Dios los tenía aquí en la tierra para que ellos hicieran la misión de proclamar la palabra de Dios, durante el tiempo de la tribulación, vemos en Apocalipsis 11:7, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará.
Pero eso no sucedió hasta después que ellos hayan acabado el testimonio, hasta que ellos hayan cumplido la misión que Dios tiene para ellos en su tierra. El anticristo había tratado de matarlo anteriormente y no había podido matarlo hasta que se cumplió el tiempo de Dios en la vida de ellos. Y lo mismo sucede con el creyente. El creyente no parte de este mundo hasta que haya cumplido el tiempo de la voluntad de Dios, la misión. Si nosotros estamos aquí vivos, nosotros tenemos un propósito, tenemos un testimonio, tenemos una misión que nosotros cumplir en la tierra. No estamos aquí accidentalmente, tenemos una misión, un propósito que nosotros debemos cumplir. El versículo 16 en adelante. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Hay veces que Dios interviene en algunas situaciones sobrenaturalmente, para respondiendo nuestras oraciones, para hacer cumplir su propósito. Hay veces que Él responde y hace un milagro para hacer cumplir su voluntad. Pero hay otras ocasiones que Dios no interviene con un milagro, que no interviene dentro de lo sobrenatural, sino que Él usa las cosas naturales para hacer su propósito cumplir, pero está su mano envuelta en lo que está sucediendo, aunque no suceda de manera sobrenatural, aunque parezca una coincidencia. Yo escuché un término recientemente que me llamó mucho la atención, y yo creo que en este caso uno podría suplantar el término coincidencia por el término diosidencia. Esto fue la mano de Dios obrando en medio de esta situación, aunque Él no utilizó métodos naturales, sino que utilizó las cosas que estaban a su alrededor, cosas normales, cosas naturales, pero no fueron accidentalmente. Este sobrino que Pablo tenía en Jerusalén, aunque él tal vez era de corta edad, aunque él tal vez era un niño, Dios tenía ese propósito en su vida. Dios le había hecho una cita para que él estuviera en aquel lugar, en aquel momento, en aquel instante, sin él ni siquiera saberlo. Así son las cosas de Dios. Dios obra de esa manera. Eso es lo que se conoce como la providencia de Dios obrando en ese momento. Aquel sobrino estaba en aquel lugar donde él escuchó la conversación del complot que estas personas tenían. No sabemos si era una persona, alguien de corta edad. Es probable que siendo de corta edad, aquellas personas que hacían este complot ni siquiera le prestaron atención, tal vez a un niño que estaba y no pensaron que tenía ninguna importancia, por lo cual él pudo escuchar lo que sucedió y ir entonces y comunicárselo a Pablo, y Pablo se lo comunicó al tribuno para que lo escucharan. Pero Dios obra de esa manera. Yo creo que cada uno de nosotros en algún momento hemos experimentado cosas de esa índole, donde uno se sorprende, pero ¿cómo es que esta puerta se abrió? ¿Cómo es que sucedió esto? Pero es Dios obrando a veces de manera naturales. Hay veces incluso que hasta dentro de la medicina Dios obra de manera natural. Dios usa a un médico para que vea algo que no estaba supuesto a ver, que no estaba interviniendo en ese momento. Sin embargo, el médico lo puede ver
de alguna manera y puede entonces ayudarnos a nosotros a resolver ese problema. Esa es la providencia de Dios obrando a nuestro bienestar. Dios está obrando en nuestra vida, aunque nosotros muchas veces no lo vemos, aunque muchas veces nosotros no lo sentimos. Pero Dios continúa obrando en nuestra vida del día a día. Los pasos del justo están ordenados por el Señor. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen a salvo a Félix el gobernador. Esto es alrededor de 470 soldados con esta misión de llevar a Pablo en un lugar donde él estuviera seguro en contra de estas amenazas de los judíos. Lo llevaron secretamente, lo llevaron de noche a Cesarea. Cesarea era un lugar más seguro, había una presencia militar allí mayor, porque allí en aquel lugar en Cesarea estaba la casa del gobernador. Vemos el versículo 25 en adelante. Y escribió, este es el tribuno, escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, el excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo, acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano y queriendo saber la causa por que le acusaban. Le llevé al concilio de ellos y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas de los judíos, habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Vemos que aquí descubrimos entonces el nombre del tribuno con quien Pablo había estado tratando durante este tiempo. Se llama Claudio Lisias. Pero vemos que él omitió detalles acerca de lo que sucedió. Él se hace el héroe de la situación. Estos hombres querían matar a un hombre ciudadano romano. Yo lo rescaté, lo salvé de sus manos sabiendo que era ciudadano romano. Pero sabemos que no fue así. Sabemos que él había pronunciado la orden de que lo examinaran, que lo cuestionaran por azotes, y Pablo entonces le declaró que era ciudadano romano. Por eso eran cosas que él omitió porque lo hacían ver mal a él dentro de su posición. Entonces él omitió todo lo negativo acerca del procedimiento ante su superior, que es el gobernador Félix. Vemos el versículo 31 al final: y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antrípatis, y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él, y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Cuando el Señor le dijo a Pablo que él le sería testigo en Roma, Pablo no tenía la menor idea de cómo él iba a llegar a Roma. Él sabía que de alguna manera él iba a llegar a Roma, pero él no sabía de qué manera iba a llegar a Roma. La forma como Pablo iba a llegar a Roma, la jornada de Pablo a Roma no iba a ser una jornada placentera. Pablo no iba a ir en primera clase a Roma. Pablo iba a sufrir peligros, iba a sufrir amenazas, iba a sufrir mordidas de serpiente, iba a sufrir frío, iba a naufragar en peligro. Pero en medio de todas las dificultades que Pablo experimentó, Dios estaba con él. En medio de todas las dificultades que Pablo experimentó, Dios estaba obrando su voluntad en Pablo. Pablo entendió este principio, que aunque él tal vez no le gustaron las experiencias que pasó, él entendió y lo escribió en la carta a los Romanos en el capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Muchas veces nosotros vemos las circunstancias que aparecen estar en nuestra contra. Y no sabemos cómo es que todo obra para bien. Dios no promete que todo obra a nuestra comodidad. Dios no promete que todo obra a nuestra felicidad terrenal. Dios no dice que todo obra para la carne, sino que todo obra para bien, aunque nosotros no entendamos que todo obra para bien. Cuando vienen los problemas, las dificultades, las enfermedades, que nosotros no perdamos la fe, que no perdamos la esperanza, que nosotros sigamos confiando en la palabra del Señor, que todo obra para bien, que en medio de la dificultad, que en medio de la prueba, nosotros confiemos que todo obra para bien, que nosotros podamos buscar la mano de Dios en medio de nuestro problema y podamos ver lo que Dios está haciendo, aunque nos duela, aunque nos afecte, pero que entendamos que lo que estamos pasando, todo obra para bien. Y al final de la prueba, al final de la dificultad, al final del camino, nosotros sabremos, como dice la palabra, que recibiremos nuestra recompensa. Santiago escribió en el capítulo 1, versículo 12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Gloria sea el nombre del Señor. Si está pasando por una prueba, por una dificultad, confía en el Señor, que Él se va a manifestar en tu situación. Él te va a confortar como Él confortó a Pablo, que le dijo a Pablo que creyera en Él, que así mismo como Él estuvo con Él en Jerusalén, iba a estar con Él camino a Roma. El Señor tiene cuidado de cada una de nuestras situaciones, de cada uno de nuestros problemas. Él no está ausente en nuestras situaciones. Él no nos deja solos como tal vez las amistades cuando las cosas se ponen difíciles. Cuando las cosas se ponen difíciles, miremos no a nuestras amistades, no a las personas que tenemos a nuestro alrededor para la solución, sino miremos, como dice el salmista, miremos al Señor. Alzaremos los ojos a los montes. ¿De dónde viene nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hasta aquí el estudio de la palabra en el día de hoy, esperando que haya sido de bendición para todos los que han estado con nosotros. Le invitamos a que compartan con nosotros la próxima semana. Con la ayuda de Dios vamos a estar estudiando el próximo capítulo, el capítulo 24. Yo sé que será de bendición para todos nosotros. Dios les continúe bendiciendo. Amantes